avancé para mi maestría y es parte de un trabajo más largo, más grande, que se compone de una visión de la animalización, o sea, la representación como animal del sujeto indígena o pobre en la literatura centroamericana y de la fantasmalidad del hombre andino en novelas peruanas, que es el tema de mi tesis doctoral y que va a publicar USIL dentro de poco, y la basurización del pobre también, del hombre de a pie. Em, y bueno, una parte de esto iba para el lado de España, que es la vampirización eh, o monsterización de la mujer, ¿ok? Em, en la presentación decía solo vampirización, ¿no? Pero en realidad es animalización y vampirización en el siglo XIX, con un enfoque un poquito más preciso hacia la mujer como vampira, ¿ok? Que es la última parte del trabajo de hoy. Em, bien, eh, ¿por qué estudiar el siglo XIX o los fines del siglo XIX? Algunas cosas interesantes pasan ahí. Em, Primero, bueno, en el comercio crece mucho, hay grandes tiendas, grandes almacenes en Europa, aparecen grandes instituciones reguladoras del Estado, cárceles, hospitales, escuelas, manicomios, ¿ok? Instituciones estatales. Esto del panóptico de Foucault, vigilar y castigar, ¿ok? Entonces, aparte de esto, las ciudades han crecido desmesuradamente. em, Hay pestilencia en la ciudad, tal como la había en la ciudad en la Edad Media. No hay desagües o buenos sistemas de alcantarillado. Recién se empiezan a construir a mediados del siglo XIX. Hay grandes basurales, eso sí, se empieza a contratar gente para llevar basurales a las afueras de la ciudad, algo que se va a repetir durante el siglo y medio posterior, ¿no? Eh, Hasta que el basural queda en el centro de la ciudad y se sigue expandiendo y expulsando la basura más allá y más allá, ¿no? En fin, ¿qué más? La revolución industrial. eh, Además de la revolución industrial, hay la aparición de la mendicidad, mucho desempleo, o sea, la máquina también ha desplazado al hombre. eh, y un aspecto bastante importante es el del sufragio femenino, ya que estamos hablando de la mujer representada, ¿ok? Entonces, todo esto está en nuestra cabeza cuando vayamos a hablar de la novela del 19. Em, a ver, primero voy a hablar de el uso de la representación del vampiro. Tengo una diapositiva chiquita que hice, pero al menos para el inicio. ¿Dónde estás? Sí. Bien. Entonces, animalización en el siglo XIX y vampirización en dos novelas. La primera parte, el vampiro y sus representaciones. Primero, hablemos del uso de las representaciones del vampiro. Quiero empezar con esta cita de Wayne Bartlett, eh, que en uno de sus capítulos hace un rastreo interesante, le llama a él el sendero de la sangre, sigamos el camino de la sangre, es decir, estudia la sangre en la historia occidental, la importancia del elemento de sangre, que es el líquido vital humano, pero también el móvil, si se puede decir, del crimen del vampiro, ¿no? Entonces nos dice que la sangre está asociada a la violencia y a la sexualidad. Eh, y esto, bueno, e incluso en el cristianismo, ¿no? Porque también habla él del Santo Grial, de la lanza con la que clavaron a Cristo y la preservación de esta lanza, ¿no? En fin. Eh, entonces nos dice que sí, están asociados a violencia y sexualidad como algo opuesto a vida y amor. O sea, la violencia y muerte, opuesto a vida y amor también.
Por otro lado, Elizabeth Miller nos dice que el vampiro puede ser leído como una proyección de los miedos y ansiedades de la sociedad. ¿Ok? Em, Esto determinaría por qué la figura del vampiro es tan maleable, cambia con las décadas. No es la misma figura del vampiro de la del siglo XVII que la del siglo XIX que vamos a estudiar. Tampoco es igual las leyendas que aparecen por todos lados sobre el vampiro tampoco son las mismas. Difieren. eh, por supuesto que hay elementos constantes, pero eh, van añadiéndose elementos conforme los tiempos van pasando. Eh, al final, al final de toda la disertación vamos a ver en qué estado anda el vampiro últimamente. Muy rápido, no he tenido tiempo de husmear mucho más allá porque esto es súper vasto. Hay muchísima literatura, mucho estudio sobre el tema, eh, pero bueno, esto nos hace preguntarnos, esta pregunta de aquí, los miedos y ansiedades de la sociedad, dice Miller. ¿Y a qué le tiene miedo la gente del siglo XIX? Por supuesto, miedo al cambio, máquinas, industria, eh, un mundo cambiante. Así, lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Que cada año es diferente y hay que comprar un celular nuevo. En esa época, cada 5, cada 10 años hay una nueva medida, una nueva ley, una nueva máquina. eh, También es bastante cambiante el 19. ¿Qué más? Los cambios de la teoría de la evolución de las especies, que se teme que pueda desplazar al cristianismo, o sea, las creencias cristianas, ¿sí? De la creación del universo y del hombre. Eh, y hay un temor bien fuerte sobre esto en cuanto a lo que Darwin propuso, ¿sí? Eso se nota a través de caricaturas, sátiras contra Darwin, contra los científicos. Ya hay una reacción fuerte de parte de la iglesia. ¿Qué más? Los inmigrantes, ¿sí? Hay inmigrantes en Europa, en Estados Unidos, a fines del 19. Y también, por supuesto, otro temor es el empoderamiento de la mujer, empoderamiento económico, ya que muchas mujeres entran a trabajar a las fábricas, ¿ya? Ya les voy a explicar después cómo va eso. Eh, También el empoderamiento sexual, ¿ok? Recuerden que la mujer está luchando por el sufragio también, así que también es un reclamo político. Eh, el hombre observa atónito cómo la mujer o, empieza a desarrollar una independencia, ¿ya? Y tiembla de miedo. Como tiembla ahora también, ¿no? A veces, mucha gente, muchos hombres. Bien, también dice Miller que la metáfora del vampiro pasa a ser utilizada para describir al otro, al diferente, a veces al extranjero, pero también a la mujer. La mujer es el otro, ¿ya? Y bueno, desde inicios de la humanidad, la cultura, la religión, las entidades, los estados, los reinos han estado dirigidos por hombres mayoritariamente, entonces la mujer siempre es el otro eh, durante mucho tiempo, ¿no? Algunos patrones han permanecido constantes en la representación del vampiro. eh, por ejemplo, eh, tres elementos. Es un ser maligno, tiene un lado oscuro, romántico o romantizable, y es una manifestación de una espiritualidad alterna, ¿ok? Eh, Como en un mundo paralelo, ¿no? No es nuestra espiritualidad. Eh, Algunos antecedentes en cuanto a lo que se ha escrito o se ha difundido por el mundo. Primero, veamos. Por supuesto, desde el comienzo, en todas estas historias, hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, todo lo que aparece en esta pantalla,
el vampiro se define como un ser, como un depredador sociópata, ¿ok? Em, entonces, sediento de sangre y sin importarle nada. Por supuesto que esto va a cambiar en el siglo XX, se va a dulcificar, se va a romantizar hasta llegar a Crepúsculo, ¿ya? Otras literaturas. Pero bueno, vamos. Quería empezar mencionando que si bien ya se estuvo escribiendo sobre criaturas similares a vampiros o los mismos vampiros, la gran novela es el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Por la rápida popularidad que obtuvo a nivel mundial, al punto que se toma como base para casi todas las posteriores representaciones de vampiros en cine y literatura. Sin embargo, la novela se publica en 1897, ¿ya? Y prácticamente todas las novelas que vamos a comentar, en especial las dos que hemos elegido, que son Su único hijo, es publicada en 1890, y La mujer de todo el mundo es publicada en 1885. Así que son anteriores a la icónica novela de Bram Stoker. Por lo tanto, no sufren o no tienen ese influjo. Por eso, estas serían las referencias que realizó Bram Stoker. ¿Listo? Estas circulaban por todo el continente. Primero quería mencionar a las gorgonas y medusas. Ustedes me dirán, ¿y, y eso qué tiene que ver con el vampiro? Dos elementos nada más. Fíjense ustedes, ¿cómo encanta el vampiro? ¿Cómo tiene, cuál es su poder? Aparte de que algunos son, bueno, ilustrados como voladores, o como muy fuertes, o muy veloces. Dos elementos. ¿Cuál es el poder de la gorgona? Petrifica con la mirada, la medusa, ¿sí? Yo he puesto gorgonas y medusas. Es gorgonas y sirenas, perdonen, disculpen. Y sí, Medusa es una de las gorgonas, ¿no? A la que le cortan la cabeza. Y mientras que las sirenas atraen con el canto, con la voz, atraer con la mirada y atraer con la voz. Entonces, ese es un poder que se le atribuye a el vampiro en general, ¿ya? Y que luego se va a usar. Curiosamente, estas dos son mujeres, Medusa o las gorgonas y las mujeres, y las sirenas son mujeres. Es un elemento que se recupera para describir a la mujer, ¿ya? Y a su poder, sus poderes. Entonces, estas criaturas míticas tienen un efecto poderoso en la novela del siglo XIX y en las películas posteriores que ustedes van a ver, si es que las han visto, o que las van a ver, de Lugosi o Christopher Lee, que son las que hemos visto nosotros de jóvenes o de niños. Y digo de niños porque es increíble, pasaban estas películas de Drácula a las 6 de la tarde en que señal abierta. Raro, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenemos diversas leyendas. Hay muchas más en realidad, pero yo he tenido que reducir esto, ¿no? Yo diría que prácticamente cada país del mundo tiene una leyenda vampírica, ¿sí? Es muy probable que cada país tenga su leyenda vampírica. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Perú, este mito del Cariciri, o que es llamado también sacaojos o degollador, o le llaman pistaco, ¿ok? Que en realidad no es otra cosa que un ser que absorbe tu grasa, absorbe tu energía. Cuando alguien te ve caminando todo flaco en el Perú, te dice, ¿qué pasó? Te agarró el pistaco. Esa es, digamos, una de las creencias en Perú. Y no es exactamente un vampiro que te clava los colmillos, pero sí según cuentan varias historias, te cuelgan de un gancho para que toda tu grasa drene en un balde, ¿sí? Y luego apareces no muerto, sino muy delgado. Bien, y ahí vamos a mencionar algunas de estas leyendas de otros lados, ¿no? Las leyendas gitanas.
Por ejemplo, en estas el vampiro regresa de la tumba a tener relaciones con sus esposas. ¿Sí? Entonces eh, tiene una connotación sexual, su presencia. En leyendas celtas, por ejemplo, la leyenda escocesa le llaman Baoban Sid. Es una mujer. Es una mujer vampiro, hermosa, de vestido verde que seducía fácilmente a cualquiera. El verde es bien curioso porque el verde en el medioevo lo usaban solo las prostitutas y también es el color de Venus. ¿Ok? Entonces estamos atribuyéndole a esa sexualidad de la mujer también una determinación, ¿no? Una, un significado, el de prostituta. Em, También en las leyendas irlandesas está la de Arkdul, que se traduce como chupasangre. Es una mujer que vuelve de la tumba para atrapar incautos varias veces al año. ¿Ok? También hay leyendas rusas. En las rusas himalayas, los jóvenes y hermosos vampiros corrompen a los pobladores. Aquí es hombre y mujer. En las leyendas de Java, el Sundal Bolong es una mujer que se suicida tras una violación. Si ocurre esto, regresa como vampiresa para vengarse de los hombres en general. O sea, primero los que la perjudicaron y luego toda la humanidad, todos los hombres. En la leyenda persa, bueno, cuentan de un tal Abdul Hassan, un hombre millonario que se casa con una mujer que no comía nada, entonces se sospecha, la observa de noche y ve que escapa, que, que se va a comer de noche y va a comer cuerpos, cadáveres al cementerio, ¿ya? Em, ¿Qué otra cosita? A ver, tenemos la leyenda filipina del Mandurago, una mujer atractiva de día que se convierte en un monstruo volador de noche. ¿Qué otra cosita acá? La leyenda artúrica, bueno, el ciclo artúrico, ¿no? El caballero, el rey Arturo, justamente lo que les decía, ¿no? En ese rastro de la sangre, quise incluir esto, Galahad prueba la sangre de Cristo directamente de la lanza que atravesó su cuerpo y se vuelve inmortal. ¿Ya? Bien. Bueno, los textos que incluyen algún tipo de vampiros en el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Donde he puesto ahí figura del vampiro, lo definen o lo grafican como un ser horrible, de colmillos prominentes y uñas largas, parecidos a cadáveres, pálidos. Lo más cercano al personaje de Nosferatu, el vampiro, de Murnau, no sé si alguien ha husmeado por ahí, lo dejó de tarea, Nosferatu, el vampiro. Esa película realmente da miedo, aprovecha del expresionismo alemán y hay un juego de sombras, es fuerte y es en blanco y negro. Y es cine mudo, pero es impresionante lo que se puede hacer con un buen director, ¿no? Em, esto, ya. En cuanto ya a... un detalle más. Sin embargo, luego de esta idea del siglo XVII y XVIII de presentar a seres horripilantes como vampiros, a lo largo del siglo XIX, la figura del vampiro va embelleciéndose, ¿ok? Entonces va empezando a ser un ser seductor, de tal manera que tenemos tres novelas previas a el Bram Stoker y también a las novelas que se van a analizar. La primera es de Serapion Brethren, de Hoffman. En realidad los cuentos de Hoffman son bastante famosos, quizás el más conocido es el de Cascanueces, ¿sí? Bien, en esta historia, en este cuento, la baronesa Aurelia seduce a sus víctimas hasta consumirlas, ¿sí?
En el segundo, este cuentito es de 1820. El siguiente, Wake Not the Dead, que es algo así como Dejen a los muertos descansar, es de 1823 y es de Ernest Raupach. Un joven lord se casa con una mujer vampiro, que se convierte en serpiente después del matrimonio. Qué fuerte, ¿no? O sea que ni bien se casó, mostró otros atributos. 1872, Carmila. 1872 es de Sheridan Le Fanu. Es la primera vampiresa lésbica. Miren, ustedes hace 150 años. Carmila seduce a Laura, que tiene solo 19 años, y también bueno, no solamente es el primer vampiro, sino es el primer vampirismo erótico también entre dos personajes del mismo sexo. Primero la seduce con caricias, afecto, besos, y luego en la noche toma su sangre, ¿sí? ¿Y qué le queda? Pesadillas, dolor y una marca. Me parece bien interesante lo que aporta Carmila para la representación del vampiro del siglo XIX y XX, para el resto de literatura vampírica, porque los que hemos visto cine sobre vampiros, sabemos que luego de ser mordidas, las víctimas sufren de fiebres, dolores y pesadillas, precisamente. Es decir, se toma esta figura de Carmila, de 1872, ¿ya? Y también la marquita, ¿no? Van a ver al doctor, el doctor la revisa, no le encuentra nada, hasta que ven dos marquitas en el cuello, ¿cierto? Que es un clásico del cine vampírico. Bien, luego, también es bueno establecer que hay un link entre bruja y vampiro. En el medioevo, la bruja y el vampiro tenían características similares. Es curioso eso. Em, Tienen poderes, los usan para el mal. Según Montag Summers, muchas de las historias de brujas las figuran como drenadoras de energía. Dejan a sus víctimas secas, como en las historias del mundo andino que decíamos, ¿no? Como sobre el pistaco. Así como algunas brujas, las vampiresas, o son hermosas y seductoras, capturando fácilmente a sus víctimas, o son grotescas y criaturas horrendas, pero crueles, que se alimentan con la sangre de inocentes, en especial de niños. Hay un goce adicional al capturar inocentes, ¿ya? Bien, eh, podríamos mencionar aquí también una novelita del siglo II, El asno de oro de Lucio Apuleyo, en donde se ve perfectamente esta dualidad bruja-vampiro. Quizás es la primera vez que se habla de una bruja-vampiro, que tenga ambos atributos, ¿ya? Sócrates es amigo de Aristómenes y Aristómenes lo ve a Sócrates que anda todo abatido. Y Sócrates le cuenta que su mujer es una bruja, ¿ya? Que lo ha hechizado y que lo tiene así, digamos, obligándolo a ser su sirviente. Entonces Aristómenes le dice, escapa, ven conmigo. Y se escapa. En la noche, Sócrates tiene una pesadilla en la que siente o ve que a su amigo, su mujer y otra bruja están mordiéndole el cuello. ¿Ok? Cuando despierta no hay nada. Ve que todo está normal, su amigo está ahí, lo nota un poco pálido, pero bueno, se van a tomar agua y en el agua Aristómenes cae muerto. Esa es la historia del asno de oro. Bueno, tiene otros elementos importantes también, como la transformación, pero bueno, no es lo que nos interesa ahorita. Em, Otra cosa que podríamos mencionar aquí es cómo cae al tomar agua. El agua en varios contextos, en varias literatura, en literatura varia, ha
ha significado también a veces la muerte del vampiro, ¿ya? Sobre todo el agua bendita, por supuesto. Pero el agua tiene un poder como curativo también, ¿no? Bien, dije entonces que habían esas dos formas de representar, hermosa y seductora o grotesca y cruel. Am, bueno, antes de continuar, me había olvidado de esto de aquí, la mujer vampiro. Ya entrando a este tema, sabemos que la mujer ha estado sometida pues por siglos, siendo subalternizada, eh, se le ha otorgado otra edad, decíamos, pero es ambiguo porque a la par que es diferente y oprimida, odiada o temida, también es deseada, amada e idealizada. ¿Ok? En 1897 se publica este Drácula de Bram Stoker. Mina es el personaje idealizado. No sé si alguno ha visto la película. No sé si alguno ha visto esta peli que es como del año, como de los 90. ¿Ya? Es la Drácula de Bram Stoker llevada al cine, pero bastante fiel a la historia original. Entonces, Mina es el personaje idealizado, encarnado en esa película por Winona Ryder. ¿Ya? Este personaje inspira amor, Mina inspira el deseo de protegerla, de salvar su inocencia. Pero, bueno, mientras que por el otro lado tenemos otro tipo de vampiro, Brunilda, que en Wake Not the Dead es un demonio asesino y solo inspira el deseo de acabar con ella. ¿Ok? Un punto interesante aquí es Lucy. Lucy era tan pura como Mina, o bueno, se insinúa que es un poco más juguetona, más traviesa, pero es, es como Mina, eh, pero es transformada, ¿sí? Por Drácula. Entonces, la mujer virginal o buena, que es convertida en un demonio, con ansias eróticas a partir de la mordida de un vampiro. Estas ansias sexuales están presentes también en Carmila y en las tres vampiresas de Drácula de Bram Stoker. ¿Ok? Hay mucha represión sexual en el texto de Stoker, ¿sí? Em, que el vampiro permite liberar, ¿no? La figura del vampiro es portadora de libertad o de liberación sexual. El conde es seductor y es irresistible, mientras que la mujer vampiro se transfigura en un ser voluptuoso y de ardiente sexualidad. El conde no es varonil, es seductor y siempre se le asocia con lo elegante. Por eso es conde, es un lord, es un tipo bien vestido, o sea, con presencia, adinerado, ¿ya? La mujer vampiro no, solamente es voluptuosa y ardiente, ¿sí? Y otra vez con el poder de la mirada y la voz, que son esos elementos que va a aprovechar la literatura posterior, como dije, y las dos novelas que voy a mencionar más ratito. Bien, antes de llegar a ese punto, vamos a hablar un poquito de la figura de animalización, ¿sí? Y bueno, tengo que ilustrarlos un poquito en esto, quizás es la parte más tediosa. A ver, vamos a tratar de hacerla ligera. La narrativa española de la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por tener una presencia e influencia del naturalismo, lo que se puede observar en el afán científico de sus novelas más representativas, así como en la confianza en la literatura como un instrumento para retratar la realidad más cruda y evidenciar las flaquezas del ser humano y la sociedad. ¿Ya? Una de las estrategias literarias para retratar a personajes de manera física y psicológica, así como situaciones o escenas, es el tropo de animalización. Por supuesto, se animaliza de acuerdo a la perspectiva e intención del autor implícito, y por ello la presentación de dicha figura puede tener un discurso detrás, ¿no? Puede ser tendenciosa. Eh, bien.
Ahora vamos a analizar algunas representaciones en las que se utiliza la figura de animalización en algunas novelas de la época en España, como las de Oyer, Pérez Galdós o Caballero. Y en segundo lugar, cómo en ese marco surge personajes femeninos, ¿sí? Que van a terminar siendo vampirizados. Comprendiendo el mundo, esta metáfora de animalización. La RAE nos dice pues que es reflejar, convertir a alguien en animal, ¿sí? En la descripción, privarlo del uso de razón. Es la transformación literaria de personajes o seres y objetos en animales, ¿sí? Que consiste en la comparación entre personas y animales, ¿no? Siendo la persona el objeto real y el animal el imaginario. Así que sí, dar cualidades animales a seres humanos. Repasemos rápidamente cómo la figura de animalización se presentaba en la antigüedad y durante el medioevo. Hitz cita a Levi-Strauss y menciona que los animales son escogidos. Estoy traduciendo del inglés, así que por ahí que me puedo eh, confundir a ratitos, ¿ya? Disculpen. Los animales son escogidos para portar algunas ideas, no porque sean buenos para comer, sino porque son buenos para pensar en ellos, ¿ya? Es algo en lo que pensar. Eh, Esto debido a su continuo contacto con los animales, ¿no? Todavía hay granjeros, el animal hay un mayor contacto con la naturaleza. Una de las grandes preguntas de la antigüedad tenía como finalidad conocer justamente qué nos diferenciaba a los hombres de las bestias. Se esforzaban bastante los filósofos en encontrar una respuesta a esto, ¿ya? En Grecia se ensayaban respuestas como ¿qué hace el hombre que no hace el animal? Bueno, saber geometría, conocer a Dios, distinguir el bien del mal, mentir, la habilidad de reír, copular en cualquier estación del año, caminar erguido, el uso de la gramática, el uso de las manos, el poder de avergonzarse, todo hasta llegar a la conocida sentencia de que el hombre posee la razón y los animales no. Al razonar se asocian entonces las creencias, percepción, memoria, intención y autorreflexión. Entonces, cualquier representación que hagamos de animal porta o niega la razón en el sujeto representado. Si tú estás diciendo que una mujer es un animal, o un afroamericano, o un indígena es un animal, estás, por supuesto, negándole razón, ¿ya? Bien. Los animales, sin embargo, hablaban en las comedias o sátiras griegas, como ustedes saben, incluso en la Batracomiomaquia de Homero, es una batalla entre sapos y ratones, ¿sí? Eh, o bueno, y su presencia en las fábulas, ¿no? En la que conversaban con otros animales, o con los humanos, o con objetos, o entre ellos, sobre todo entre ellos, ¿no? La inquietud por diferenciarse de lo animal no excluía entonces metaforizar animalizando, pero sí era urgente definir lo propiamente humano ya en la Edad Media. Se trataba, como es obvio, de excluir la vida animal del paraíso en la resurrección previa, dice Carrión. Diferenciarnos de los animales implicaba reinar sobre ellos. De allí viene la acogida del concepto de la dignidad humana, acuñado por Giovanni Pico de la Mirandola a fines del XVI. Carrión, citando al pensador humanista, añade la dignidad humana. La libertad como sustrato del comportamiento de lo específicamente humano por ninguna barrera constreñido, libre y soberano artífice a quien le está concedido ser lo que quiere ser. ¿Sí? Todo por su propia voluntad y el sentido de la razón. Todo ello llevaría a la negación del alma en los animales, pero también a todas, ojo, a todas aquellas otras criaturas alejadas de la condición humana. Entonces, no tiene alma los raros, los anormales, las mujeres, los menores de edad, los necios, idiotas, bárbaros, negros, indios y en general los pueblos colonizados y vencidos, dice Carrión, profesor español, ¿no? Hitz menciona también eh, que Platón tenía una incipiente escala del ser. Algunos seres humanos no eran sino sinónimos
o vivían como bestias, ¿no? Eran prácticamente bestias, decía Platón. Claro, recuerden que todavía en la época de Platón hay esclavitud, ¿ok? Lakoff y Johnson nos dicen, eh, no, perdón. Citando a Carlos Gumpert, Echevarría nos señala una de las expresiones familiares que unifican las fábulas y toda la narrativa sobre animales, las figuras retóricas de la animalización. Los hombres, al tratar de los animales, acaban por desvelarse a sí mismos, que no es otra la tarea y la función de la literatura. Lakoff y Johnson nos dicen que la concepción de la metáfora como procedimiento cognitivo permite comprender una cosa en términos de otra. ¿Ok? Es un mecanismo para entender y expresar situaciones complejas a través de conceptos más básicos y conocidos. Agrega esta idea Chamizo. Una metáfora nace a causa de una necesidad comunicativa de quien quiere tener algo nuevo que decir, sea una realidad novedosa o una forma inédita de verla. Entonces, se cree aquí que es necesario hablar de la mujer como animal o como vampiro. Se cree imprescindible hacer la crítica social. A mí me da la impresión que es como si estuvieran pidiendo auxilio a gritos a través de las novelas del siglo XIX, porque la mujer se les está escapando de las manos. Debo agregar una cita más de Echevarría sobre esto. Cuando este significado metafórico, en este caso el de la figura de animalización, se hace corriente en una comunidad de hablantes, llega un momento en que se naturaliza. Tanto se dice, te puedo decir, en el Perú también, ¿no? Que, no sé, que el hombre de color, el hombre negro, no es inteligente. Es una representación que se ha hecho muchísimo tiempo, que tranquilamente cuando alguien va manejando y ve un chofer negro y son las 10 de la mañana, le dice, o las 3 de la tarde, le dice, tú solo piensas hasta las 12. Esa clase de insultos, debido a la naturalización de, de lo peyorativo de la representación, ¿ok? Podría ser una larga fila de otros tratamientos peyorativos del indígena, del indio peruano, del hombre andino, este, como la larga lista que hizo Clemente Palma, en la que decía que el hombre eh, andino era flojo, era vicioso, o sea, alcohólico y se dopaba con coca, que era sí, mentiroso, que no le gustaba trabajar, cerca de 20 de ese tipo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado lo mismo del hombre andino? Que no se puede confiar, que es mentiroso, que es cochino, etcétera. Representaciones que se siguen repitiendo por la naturalización de una representación. Y hay literatos que no escapan a esto, en las primeras décadas del siglo XX. Como les digo, esta es la tesis de Clemente Palma. Imagínense, un cuentista de primer nivel. Eh, o bueno, como Tamayo en Bolivia, que decía que no hacía falta, no era necesario educar al indígena. Por gusto es decir. No es bueno invertir en eso. Invirtamos dinero en otra cosa. ¿Ya? Bueno, en fin, me estoy saliendo un poquito del tema, pero quiero que vean esto de la naturalización de una metáfora, ¿no? O sea, porque pueden decir, no, es inofensivo, pero no, la literatura y las representaciones que se hacen a partir de esto, que se repiten y se repiten, pueden horadar en la dignidad del ser humano. ¿Ya? Mm, Bien. Vamos a lo siguiente. La animalización se utilizó entonces desde Grecia a través de las fábulas, en Oriente o Egipto en la mitología a través de figuras inhumanas, en la Edad Media se utilizan los bestiarios, se retoman las fábulas, el animal se puede utilizar para ejemplificar, pero desde un inicio se utilizó también como estrategia de sometimiento a los pueblos esclavizados, a la mujer, al indio americano, al que se conquistó al final de la Edad Media, al moro, al que se expulsó al final de la Edad Media, como bien lo dice la cita de Carrión unos párrafos antes. Un breve esbozo de la misoginia de la época.
por supuesto no puedo hacer toda una historia de la misoginia, ya es larguísimo también, pero basta decir que desde la edad antigua las religiones más influyentes en Europa, la judía, cristiana y musulmana, contribuyeron a relegar a la mujer a segundo plano, siempre debajo del hombre. En la Edad Media esto no cambió y a finales de la Edad Media, en una época premoderna, las iglesias y los nuevos profesionales de las recientemente fundadas universidades intentaron eliminar la autoridad de la mujer, animalizándola en textos literarios. Esto se hizo para exagerar su inagotable deseo sexual en favor de la sacrosanta castidad y su autoridad médica de curanderas, achacándoles irracionalidad de animal y demonización como brujas y hechiceras. Sabemos que incluso la iglesia quemó a varias mujeres, condenándolas como brujas, ¿no? Por supuesto, había una intención, ¿no? Se acaban de fundar las facultades de medicina en estas universidades y había que acabar con las curanderas, ¿ok? Bien. Llegamos luego a la época previa al siglo XIX, la época que interesa analizar y la que no podemos analizar sin previamente revisar su contexto. En la época victoriana nos dice Holland que eh, la colonización de la India exaltó las relaciones eróticas entre hombres y mujeres a un plano desconocido en el oeste. ¿Ok? Aportó en eso, lo que brindaba la novedad de enfocarse en las necesidades sexuales de la mujer para ser satisfechas. Esto, por supuesto, refuerza la idea de la latente insatisfacción sexual femenina en esos años, ¿no? Luego, unos años después, en 1792, Mary Wollstonecraft eh, publicó una reivindicación de los derechos de la mujer, lo cual le valió el apelativo de hiena en enaguas, ¿sí? Un insulto animalizante ante una mujer que tiene, eh, digamos, mucho, digamos, que tiene la razón de aliada. Dicho texto resalta la importancia de la razón, ¿sí? La razón es lo que prima sobre que nos hace humanos y que eh, prima sobre la creación bruta, dice. Una mujer exhortando a otras mujeres a portarse como seres racionales, ¿ok? Lo cual nos muestra lo arraigado que está el prejuicio de la irracionalidad de la mujer. Si una mujer te lo tiene que decir, es que eso está este, muy generalizado. El mismo autor nos comenta que luego de la Revolución Industrial hay decenas de testimonios acerca de gente en Londres viviendo en condiciones infrahumanas. Hombres y mujeres pasan a formar parte de la clase trabajadora, mal pagados, pero con salarios diferenciados. Ahí hay un problema serio porque muchas mujeres reciben de salario eh, desde la cuarta parte de lo que gana un hombre hasta la mitad de lo que gana un hombre. Entonces, el resultado es que las fábricas preferían contratar a mujeres que a hombres. Imagínense lo que eran esos hogares en los que al hombre lo despedían por contratar a la mujer de este hombre. ¿Ya? Esto genera una misoginia terrible en Londres que va a producir maltrato, feminicidios. Recuerden que por ahí aparece también el famoso, el famoso, ¿cómo se llama? Jack el Destripador. Jack. Mm. Eso. Jack el Destripador. Entonces se suma a esta lista de víctimas de la misoginia. ¿Ok? Am, Muchas mujeres se vuelven prostitutas. Seguimos hablando de Londres, ¿sí? Eh, de 2 millones de habitantes, 50.000 son prostitutas. Ojo, la mayoría de estas prostitutas están desfiguradas por las enfermedades venéreas, pues el 76% de prostitutas revisadas en 1866 estaban infectadas.
Esto reforzaría la idea de la mujer como monstruo, estas deformidades, ¿ya? Por eso digo, la literatura inglesa, eh, digamos que ha desarrollado los tópicos de vampiro y de animalización y de monsterización mejor que otros países, probablemente. Con más, digamos, hay más testimonios, ¿no? Entonces, estas prostitutas eran esclavos de los esclavos, así les llaman. Em, bien, vamos a pasar a otro tema. Además, el autor encuentra en los filósofos Kant, Nietzsche y sobre todo Schopenhauer filósofos con ciertas ideas misóginas, insertándose en la larga tradición filosófica misógina que viene desde Platón. La difusión de estas ideas pudo haber alimentado la misoginia y la literatura misógina también del siglo XIX, de fines. De 1893 en Nueva Zelanda a 1918 en Estados Unidos, varios países legalizaron el derecho al voto para la mujer, al sufragio. También en Estados Unidos, el estado de Wyoming fue el primero en aprobar el voto en 1869. La igualdad de derechos para la mujer era una sombra que amenazaba el falocentrismo reinante en la época. La opinión de Holland sobre esta serie de avances de la mujer es que eh, no por la vez primera en la historia de la misoginia, esto provocó una reacción. Pero si las reacciones habían tenido el objetivo de demostrar, bueno, y tenían el objetivo de mostrar que la condena a la mujer era justificada, ¿ya? El prejuicio milenario debía ser reconfirmado para reasegurar em, la supremacía del hombre, ¿sí? Que no cambien las cosas. Lo que nos brinda las pistas suficientes para la reacción literaria que veremos luego en las novelas que he mencionado. Veamos la animalización en estas novelas. Pattison, citando a Gómez Ortiz, nos dice que no hay una fórmula naturalista exacta y determinante. Sin embargo, que sí es posible indicar la influencia del positivismo como parte de los postulados de esta corriente literaria. Enrique, ¿cómo vamos de tiempo? Más o menos para... Me Oh, perdí, ¿no? Puse buena, sí, no, no, está fascinante la conferencia. Tenemos 5 minutazos largos. 5. Ok, lo apresuro entonces. Voy a saltar de toda la animalización en montones de novelas que he mencionado acá, de Galdós, de, mm, de Chamberlain, perdón, de Pepita Jiménez, Gañapobres. Hay un montón de novelas que tenía ahí en lista, pero no es el tema central, ¿no? También quería mencionar el ave, el eva y el ave sin mayúscula. Saben ustedes que, curiosamente, no sé si se los han enseñado en algún curso, pero hay esta dualidad de que la mujer puede ser la peor y la mejor, lo más malvado y lo más puro. Lo más puro, el ave María, y lo más malvado, lo terrible, el Eva, ave y Eva, en conflicto siempre. Y yo añado el ave con minúscula porque es la mujer bestializada, dijimos, ¿no? Pero bueno. Eh, Eso quería mencionar. Esto tiene también larga data y se ha analizado mucho. Este mini capítulo lo he titulado Bloody Mary, la mujer vampirizada. Mercer menciona también que la monstruosa protagonista, ¿sí? Emma, en, en Leopoldo Alas, es etiquetada con el mote del vampiro como metáfora de los grandes cambios en las alineaciones genéricas del fin del siglo XIX. También es analizado el cambio en la idea de la mujer por Dijkstra, en Idols of Perversity, como la virgen y la prostituta, la santa y la vampira, dos designaciones para la oposición dualista, ¿no? Que de la mujer es exclusiva del hombre y que es propiedad del hombre, algo que se ha pensado hasta bastante entrado el siglo XX, ¿no?
Muchos esposos creían que eran dueños de su mujer. Bueno, y la negación de los derechos de ella. En otro libro, Evil Sisters o Hermanas Malvadas, y citando el libro Enduring Passion, Dijkstra, que es para mí una escritora fascinante, menciona sobre el control de natalidad, que debes dejar que las mujeres sepan acerca de cosas que solo las prostitutas deberían saber, ya como una crítica a Enduring Passion. Una vez que le das a la mujer el sabor por estas cosas, ellas se vuelven vampiros. Interesante, ¿no? Y luego dice él, em, una raza de mujeres sexualizadas o mujeres sexuales con deseos sexuales em, solo puede llevar a una raza de hombres emasculados o afeminados. El temor y la amenaza se extreman en esta época. En su único hijo, el protagonista Bonis, creyó sentir los afilados dientes de su mujer en la carne del cuello, o cuando ya no le olía con la nariz, sino con los dientes. Cita página 276. Esta es una de tantas ocasiones en que Emma es vampirizada a través del deseo sexual, por su deseo sexual. Sin embargo, también es demonizada y mostrada como bruja cuando está en la luna de miel satánica de Valpurgis, página 339. Butler nos dice que las metáforas, a pesar de ser una figura familiar del lenguaje, siempre significan un exceso de lo que realmente significa. Y también que el monstruo, el vampiro, digamos, corporiza la ruptura y el cambio. Eh, Bueno, según Butler, Girard explica cómo los monstruos transgreden las categorías que hacen comprensible el mundo y remarca que siempre consisten en una combinación de elementos prestados de varias formas existentes. Los monstruos, ellos mismos imaginarios, eh, se toman una parte de ellos para crear estas criaturas fantásticas, ¿sí? Que reflejan lo físico, lo social, lo histórico de la realidad. Ningún monstruo, bueno, no, está bien. Hay varias características que permanecen a pesar de las mutaciones del concepto del vampiro en la historia. Fluctúan entre la vida y la muerte, transgrediendo las leyes del Dios y del hombre, y suspenden los bordes que estructuran el universo, por lo que estas transgresiones metafísicas son reflejos de asuntos terrenales en desorden. Número dos, estas son como eh, un resumen de lo que todavía tienen las historias de vampiros. Extraen y redistribuyen energía, vida y fuerza a través de la sangre. 3. Extraen la vida e infunden la muerte, haciendo que las víctimas se parezcan a ellos. Suelen ser seductores o falsos amigos. 4. Desafían el tiempo y el espacio y riegan el terror. La existencia de un vampiro es una amenaza de que pronto llegarán más. Es decir, si hay una mujer con empoderamiento sexual, no es solo una, sino que vienen más detrás. Ese es el temor del hombre, ¿ya? Y 5 son seres de la noche. Todas estas características están contenidas en la problemática de la época y la representación de la mujer como vampiresa chupadora de sangre, de energía masculina, de la virilidad y seguridad del macho. En La mujer de todo el mundo hay también muchísimas escenas en que la condesa es vampirizada, como cuando se dice que esa mujer es un monstruo que se nutre de felicidades ajenas, o cuando el narrador menciona que la condesa, entregada a no sé qué monstruosa operación repugnante, que la hacía parecer un vampiro bebedor de sangre más que una mujer. Página 82. Conclusiones. Como hemos podido observar, en un contexto sumamente misógino en Europa, eh, en general, y según lo que hemos analizado en España también, la animalización de la degradación humana sugerida por el naturalismo pasa a enfocarse básicamente en la mujer como culpable de todos los males y resaltando principalmente su carácter sexual insaciable y su maldad, mostrándola entonces ya no como animal, sino como demonio y como vampiro. La figura del vampiro endosada a la mujer es una metáfora que aún sigue vigente en la literatura, en el cine e incluso en el imaginario de la gente. Aquella revolución iniciada por la New Woman a fines del siglo XIX sigue en boga y con más fuerza. Y curiosamente el hombre
sigue utilizando las mismas estrategias que hace milenios. Pues podemos remontarnos a las primeras animalizaciones en el mundo o hace siglos, si nos remitimos a la primera animalización sistemática de la mujer en España, a través del Espil de Roy, el arcipreste de Talavera, en la literatura premoderna. Pienso que la escalada subalternizante suele iniciar con la animalización, proseguir con la monsterización y finalmente, que puede ser de vampiro, y finalmente suele llegar a la basurización del ser humano, que es el extremo. Sin embargo, creo que en el caso de la mujer a estas alturas del siglo XXI, parece casi imposible que esto suceda en Occidente. Habrán otros grupos que subalternizar, que etiquetar, que demonizar y basurizar. Quizás pueblos indígenas, gente que vive en extrema pobreza, que es una constante que he encontrado, y el homosexual, el diferente. Por lo pronto, clavamos la estaca en el corazón del vampiro como calificativo peyorativo recurrente para la mujer. Es cuestión de tiempo hasta que la mujer deje de ser vista como fiera o demonio. Em, Quería eh, finalmente actualizar un poquito, falta media página. A ver, ahora coexisten todas las formas de representación del vampiro juntas. Todas las que podamos imaginarnos en las últimas novelas que se puedan haber leído y en las películas, en las series de Netflix, en todas ellas. Está el vampiro sexual, el roba energía, el emocional, el mortal y el inmortal, el heredero del vampirismo, el embrujado, el reencarnado, el que obtuvo el virus de algún modo, el que sale de día o de noche, el que trabaja en Wall Street o es un cantante famoso, el roba almas, el extraterrestre, el solitario o el social, el que caza en grupo o caza solo, vampiros psíquicos como en Carrion Comfort de Dan Simmons, 1980, vampiros que fomentan la violencia, que dirigen la violencia del mundo y se les culpa a ellos, o por ejemplo Edward Cullen de Crepúsculo, todo cubierto con glitter y brillantina, las niñas lo ven y dicen quiero uno igual, porque es todo brillante a la luz del sol. Eh, Están en dibujos animados, tienes en Monster High, Super Monstruos, montones de series para niños. En el 76 están Space Vampires, aliens que llegan a absorber tu vida. En el 78, 1978, Saint Germain Cycle, de la misma autora de Hotel Transilvania, un vampiro anciano que provoca placer con la mordida. En 1980, The Vampire Tapestry de Susie McKee, que solo quiere sangre y tiene relaciones sexuales para obtenerla, y para ello tiene sexo con hombres o mujeres. No le importa, lo que él quiere es sangre. Algunos elementos que según Ramsland permite dotar de plasticidad al nuevo vampiro son que evoluciona con la cultura, la absorbe, pero sigue en las sombras y sigue siendo lo que tememos y deseamos. Que conserve el aura, el charm, el atractivo, que mantiene la tensión entre sexo y muerte, que hay algo de él en él de incómodo, que sigue siendo una amenaza, pero que brinda nuevas posibilidades, que es impredecible y que es peligroso. En cuanto a la vampirización de la mujer, ahora vemos mujeres vampiro protagonistas perfectamente insertadas en su historia, poderosas y respetadas, como en Underworld, las películas, no sé si las han visto, o Buffy la Casa de Vampiros en los 90s y 2000s, o Crónicas Vampiras, o Blade, ¿ok? Sexualizadas o no, si bien a muchos hombres no les agrada la libertad sexual y el poder que ha ganado la mujer en las últimas décadas, ¿no? Sea cual sea la representación vampírica que uno elija, que uno mire en el cine o que uno lea, la figura del vampiro sigue siendo poderosa y sigue funcionando a la perfección y tiene sangre para rato. Gracias. Gracias a ti, nos has hecho una, todo un repaso fantástico. Gracias, Carlos. Conoces mucho el tema, además de otros Gracias a ti. temas, ¿no? Y qué pena que el tiempo se ha ajustado Sí, y ojalá que no sea la única vez que tengamos online, sino otras veces con otros encantado. temas que tú también trabajas, como es la fotografía, como es la poesía, y como son otros temas que no nos has dejado tiempo de conocer.
Estimados amigos, ha sido un jueves cultural muy jugoso, ¿no? Con un buen expositor, al cual le estamos muy agradecidos. Modusil, Sistema de Bibliotecas, le agradece a Carlos Capellino, profesor de esta casa y también de otra casa de estudios en Estados Unidos, y que ha tenido la gentileza de visitarnos y contarnos lo que él sabe. Muchas gracias a todos, ¿no? Y ahí te dan las gracias, ¿no? Sí, Los participantes te lo escriben, gracias, y hasta una próxima reunión. Gracias, Carlos, gracias, de verdad. Enrique, Un un aplauso abrazo. así, Conversamos. simbólico, sí, para Carlos, y, y esperamos que próximamente lo podamos ver en vivo. Gracias, Carlos. Felicidades. Gracias, Gracias a todos ustedes. gracias, gracias. Ahí, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Lindos los Buenas mensajes noches. que te escriben los chicos. Mira, Sí, sí. gracias, profesor Carlos. Gracias, profesor Carlos. Gracias, Carlos. Es para que Felicidades. tome lista y le suba puntos, la mitad de... Ya, sí, tienes razón. Yo tengo que tomar lista, ¿verdad? Qué bueno que lo has dicho. Eso de ser Ah, profesor. ya. Sí, tengo que tomar una foto para el, ¿cómo se dice eso? Cinease que nos cotejan, Ah, mira. nos coteja Está bien. Cinease. Gracias, gracias, chicos. Si no, no existimos. Las evidencias, las evidencias. Gracias, Exacto. Carlos. Felicidades. Gracias. Gracias, gracias.